Hola, queridos hermanos. Siempre es un motivo de alegría y gratitud a Dios de poder estudiar su palabra cada semana. Hablaremos sobre la importancia de los salmos para nuestras oraciones diarias de nuestra vida. Los salmos son una especie de oraciones. Los salmistas, cuando pasaban por diferentes circunstancias, oraban y expresaban sus sentimientos a Dios. El propósito de esta lección es mostrarnos que, leyendo y memorizando los salmos, nosotros también podemos aprender a orar. Es cierto que muchas veces, durante toda nuestra vida, hemos rezado una o dos oraciones, como el Padre Nuestro, que hemos aprendido de memoria. Sin embargo, la oración es mucho más que eso. La oración es abrir el corazón a Dios, como a un amigo. Es hablar con Él de manera espontánea, sin miedo a ser sinceros. Por eso, es bueno leer los salmos y hasta memorizarlos. Los salmos nos muestran cómo orar en diferentes circunstancias. Nos enseñan a expresar nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra gratitud, nuestra súplica, nuestra alabanza. Al leer y memorizar los salmos, vamos aprendiendo a orar de una manera más profunda y significativa. En otras palabras, cuando lees los salmos, trata de identificarte con los sentimientos y pensamientos que los salmistas expresan. Imagina que tú mismo estás hablando con Dios con esas palabras. También es bueno memorizar uno o dos versículos de los salmos para que puedas utilizarlos en tu oración. De esta manera, las palabras de los salmistas se convertirán en tus propias palabras y expresarán los sentimientos de tu corazón. El texto de Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo debe morar en nuestro corazón. Esto significa que la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida, tanto en nuestros pensamientos como en nuestros sentimientos. Podemos hacer que la palabra de Dios habite en nuestro corazón de la siguiente manera: leyendo la Biblia regularmente, meditando en las Escrituras, orando con la Biblia, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón, nos transforma y nos hace más parecidos a Cristo. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo la palabra de Dios puede morar en nuestro corazón. Si leemos un salmo de alabanza, podemos sentirnos llenos de gratitud y amor a Dios. Si leemos un salmo de arrepentimiento, podemos experimentar el perdón y la paz de Dios. Si leemos un salmo de súplica, podemos encontrar consuelo y fortaleza en Dios. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón, nos da la fuerza para vivir una vida cristiana. Agradezco que me enseñaron a memorizar la Biblia. A veces, en mis momentos de tristeza, aflicción o angustia, hablo con Dios usando esos versículos y salmos. Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo muy conocido que nos da consuelo y fortaleza en momentos difíciles. Si te sientes desanimado o sin fuerzas, repite el Salmo 91 o cualquier otro salmo que te ayude a sentirte cerca de Dios. Pablo nos dice que la palabra de Dios debe habitar en nuestro corazón. Esto significa que debemos leer la Biblia regularmente, meditar en las Escrituras y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón, nos da la fuerza para vivir una vida cristiana. El salmista del Salmo 44 está pasando por una época difícil. Él se pregunta por qué Dios permite que los justos sufran. Sin embargo, el salmista recuerda las maravillas que Dios hizo en el pasado. Él sabe que Dios es poderoso y misericordioso, y que nunca abandonará a sus hijos. El salmista termina el salmo con una oración de confianza en Dios. Él pide que Dios los libere de sus enemigos y les dé la victoria. En resumen, el mensaje del Salmo 44 es que, incluso en tiempos difíciles, debemos confiar en Dios. Él es poderoso y misericordioso, y nunca nos abandonará. Aquí hay algunos consejos para memorizar salmos. Elige un salmo que te hable. Lee el salmo varias veces para que te familiarices con él. Divídelo en partes más pequeñas para que sea más fácil de memorizar. Repite el salmo en voz alta todos los días. Con un poco de práctica, podrás memorizar salmos con facilidad. Esto te ayudará a confiar en Dios en tiempos difíciles y a vivir una vida cristiana más plena. En realidad, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si lees las palabras del Salmo 22, verás que esas palabras las dijo un día el Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. El versículo 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Este grito lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un grito que estaba profetizado, porque en el Salmo 22, que fue escrito siglos antes de la muerte de Jesucristo en el Calvario, se estaba diciendo que el príncipe del Señor un día diría eso. Cuando el salmista escribió el Salmo 22, sin duda alguna, también estaba pasando por un momento difícil. El Señor Jesucristo, como ser humano, llegó al punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo desamparó, solo que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargaba el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Todos los pecados.
El Señor Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. El pecado era como una sombra negra que impedía al Señor Jesucristo de ver que su Padre estaba a su lado. Y es por eso que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces, tú y yo también estamos pasando por dificultades tan duras, momentos tan dolorosos. Por ejemplo, cuando tu hijito pequeñito, indefenso, está muriendo en un hospital. El dolor de un padre es terrible. Puedes imaginar el dolor del padre cuando veía a su hijo agonizando en la cruz y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros como seres humanos, cuando pasamos por dificultades, podemos entender el dolor del Señor Jesucristo en la cruz. Podemos entender por qué Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, el Salmo 22 no termina ahí. El Salmo termina con una nota de esperanza. El salmista dice, en ti confío, oh Jehová, mi alma en ti espera. Desde la mañana te esperaré, oh Jehová, esperaré en tu palabra. Nosotros también podemos confiar en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Podemos esperar en su palabra, porque su palabra es verdad. Dios restaurará todo lo que ha sido destruido. El Salmo 60 es un salmo de súplica y confianza en Dios. El salmista está pasando por un momento difícil y le pide a Dios que lo restaure. Los primeros versículos del Salmo expresan el dolor y la frustración del salmista. Él siente que Dios lo ha abandonado y que la tierra está quebrada. Sin embargo, el salmista no pierde la esperanza. Él sabe que Dios es un Dios de restauración. En los versículos finales del Salmo, el salmista expresa su confianza en Dios. Él sabe que Dios lo salvará y lo restaurará. El mensaje del Salmo 60 es de esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en Dios para que nos restaure. Aquí hay algunos consejos para confiar en Dios en tiempos difíciles. Recuerda las promesas de Dios. Dios ha prometido que nunca nos abandonará ni nos dejará, Deuteronomio 31, 6. Ora a Dios. Habla con Dios sobre tu dolor y tu confianza en Él. Lee la Biblia. La Biblia está llena de historias de personas que Dios restauró. Únete a una comunidad de creyentes. La comunidad cristiana puede brindarte apoyo y aliento en los momentos difíciles. Recuerda que Dios es fiel y que siempre cumplirá sus promesas.